Después de una parte 4 que nos ha vuelto a dejar sin aliento, La Casa de Papel ha dejado en el aire una serie de interrogantes que los seguidores necesitan resolver. Por eso muchos de ellos han estado estableciendo posibles teorías sobre lo que podría ofrecer la parte 5 de esta serie. Cuidado porque este vídeo viene cargado de spoilers. Esta teoría se ha hecho muy popular en internet y nos vaticinaría la muerte de 3 importantes personajes. Cuando muere Nairobi se nos muestra inmediatamente una escena bucólica de ella tumbada en la hierba, y en esa misma escena aparecen todos los personajes que ya han fallecido hasta el momento: Oslo, Berlín y Moscú. Todo está filmado en un tono onírico que nos hace pensar que estos personajes se encuentran en una especie de cielo o limbo tras su muerte. El problema es que un poco antes, en esta misma escena, aparecen también Denver, el profesor y Helsinki, y muchos fans están convencidos de que estos serían por tanto los próximos personajes que van a morir. La posibilidad de que muera el profesor parece impensable, pero algunos fans piensan que tiene sentido. Por un lado, es Tokio la que está narrándolo todo, y lo hace con tristeza y llamándole mi ángel de la guarda. Y por otro, su muerte podría convertirlo en un símbolo que inspirara a todos a continuar con su legado. Y bueno, en general ya hemos visto que la serie no tiene problemas con acabar con personajes relevantes. Bien sea porque muere o porque es atrapado, otros fans teorizan sobre la posibilidad de que Lisboa se convierta en la nueva líder de la banda, ya que conoce todo el plan y ahora se encuentra dentro del Banco de España. Sobre las muertes de los personajes hay otra teoría diferente que asegura que es en el partido de fútbol donde se nos dejaba ver quién moriría. Según este usuario, son los que van vestidos con la equipación roja los únicos que sobrevivirían, y por tanto las próximas muertes serían las de Bogotá, Marsella y Palermo. Muchos seguidores creen que el personaje de Tatiana será clave para los futuros acontecimientos de la serie. Como sabéis, Tatiana era la mujer de Berlín y también es una ladrona, tal y como ella menciona. El piano y las joyerías, mis dos especialidades. En esa época ya se estaban planeando los futuros atracos y el profesor insistía en que no se debía establecer ningún tipo de vínculo emocional o amoroso, ya que podrían interferir con los planes. No puedes arriesgar todo el plan por una mujer. Es la primera norma. Por eso, cuando Berlín le cuenta que no hay secretos entre él y Tatiana, el profesor se altera y cree que ella no es confiable, porque podría vender el plan por dinero o traicionarlos. ¿Por dónde? Estás insinuando que la mujer de mi vida me va a traicionar. No lo estoy insinuando, lo estoy dando por hecho. Más tarde, en su boda, en la temporada 4, Berlín lo calma diciéndole que cualquiera lo traicionaría con el contexto adecuado y que es mejor que no piense en ello demasiado. ¿Me traicionaría? Por supuesto que sí, claro que sí, si se diesen las circunstancias adecuadas a Tatiana. Todo esto ha generado varias teorías entre los fans de la serie. Por un lado, hay quienes piensan que Tatiana será la que ayude a los protagonistas a concluir el atraco. Pero hay fans que piensan todo lo contrario, que Tatiana se aliaría con la policía y les contaría todo el plan. Sobre Tatiana hay otra teoría muy loca que circula por la red y que afirmaría que Tatiana y Alicia Sierra son en realidad la misma persona. Aunque son actrices distintas, mucha gente piensa que se parecen y que ella pudo cambiar de identidad de alguna forma. Esto significaría que el marido fallecido de Alicia Sierra sería Berlín. Pero esta teoría es difícilmente sostenible, ya que Lisboa conocía al marido de Alicia y sabe perfectamente que no es Berlín. Germán es una buena persona. Como todos sabéis, la parte 4 terminó con Alicia encañonando al profesor tras descubrir su paradero. Esto ha despertado todo tipo de teorías, pero una muy compartida es que Alicia, en vez de detener al profesor, decidiría unirse a él. Recordemos que Alicia es ahora una prófuga de la justicia, y quizás le resulte más conveniente participar en el atraco y librarse así de la cárcel. Una pista con la que los fans justifican esta teoría sería la escena de los créditos finales, en la que Alicia Sierra canta el Bella Ciao, el himno indiscutible de la banda. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 esta mañana. Y también con respecto al futuro de Alicia Sierra, un posible giro de guión que plantean algunos fans es que la inspectora dé a luz justo en ese momento en el que se enfrenta al profesor. Sabemos que su estado de gestación es muy avanzado, así que no es una teoría nada desdeñable. Según los fans, este hecho podría hacer que la trama evolucionara de varias formas. Por un lado, el profesor tendría que ayudar a Alicia a dar a luz, lo cual podría significar una cierta unión entre ambos y el comienzo de esta alianza de la que antes hablábamos. Pero por otro lado, algunos anticipan la posibilidad de que Alicia muera en el parto, de forma que el profesor sería quien criase a ese niño. De hecho, otra posibilidad que se pone sobre la mesa es que Tokio esté contándole toda la historia al hijo de Alicia.
Sobre las razones de que Tokio sea la narradora de la historia también se ha teorizado mucho. Una de las suposiciones es que todos los personajes morirían menos ella, algo que justifican en el tono melancólico y nostálgico que utiliza para narrar los hechos. Nunca me había sentido tan perdida. Algunos incluso se aventuran a asegurar que Tokio no solo es la única superviviente, sino que además fue atrapada y cuenta toda la historia desde la cárcel. Otros opinan que podría estar contándoselo todo a un juez, e incluso algunos más optimistas creen que se trataría de otro Plan París, Forma parte del Plan París. ¿Es el plan París? que como vimos en la última temporada es un plan que consiste en declarar ante un juez tomándote el máximo tiempo posible. De esta forma les entretendría mientras sus compañeros ejecutan un plan de rescate. Pero sobre a quién le está contando Tokio la historia hay otras teorías menos pesimistas. Antes comentábamos que podía estar hablándole al hijo de Alicia Sierra, pero son más los fans que opinan que Tokio le estaría relatando todo a Axel, el hijo de Nairobi. Como recordaréis, se ha mencionado en varias ocasiones que en un futuro le contarían a Axel el relato de aquel atraco y la heroica participación de su madre. Tenía 18 años. Le das el dinero y le cuentas quién fue su madre. Aún falta un poquito para el estreno de la parte 5 y por tanto para confirmar o desmentir todas estas teorías, pero queremos saber qué pensáis sobre ellas y, por supuesto, si tenéis alguna otra, no dudéis en dejarla en los comentarios.